Rosendo Marín Díaz, soy actualmente asesor de la Cámara de Diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales y trabajo también con el diputado Gerardo Fernández Noroña como su asesor. Bueno, yo me afilié al Partido Mexicano de los Trabajadores en 1976, era muy joven, fui dirigente en Iztapalapa, después en Nezahualcóyotl, después fui dirigente nacional de jóvenes en ese partido. Posteriormente se formó el Partido Mexicano Socialista, donde fui dirigente del Estado de México, y ya después entramos al PRD durante mucho tiempo. Fui diputado federal, diputado local, senador de la República, y después, pues, obviamente, como miles de PRDistas, nos adherimos al Movimiento de Regeneración Nacional, y actualmente en eso andamos ahora, ¿no? En mil actividades en el periodo de formación del partido, participamos en una infinidad de asambleas explicando principalmente las reformas que Calderón y Peña Nieto llevaron a cabo, que fueron perniciosas para la gente, para el país, y que ahora afortunadamente están siendo revertidas, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hablar de lo que está haciendo el presidente con sus 20 propuestas de reforma constitucional. Yo creo que en el espíritu de los sentimientos de la nación, el presidente López Obrador plantea una reforma con un carácter social muy profundo, donde se reafirma, por ejemplo, el asunto del apoyo a los adultos mayores, que ha sido una deuda social hacia ese sector que ha sido abandonado por efecto de las reformas neoliberales, pero también porque no hubo una atención hacia ellos. La reforma neoliberal lo que provocó fue la exclusión de derechos, y particularmente en lo que se refiere a las pensiones, y lo que ahora está planteando el presidente es en una especie de ambivalente de proteger a quienes no tuvieron un empleo seguro, estable, y aquellos que tienen un empleo estable derivado del ISSSTE o del seguro, asegurarles que tengan un ingreso suficiente para los últimos años de su vida, y creo que esa es una de las deudas que el presidente está saldando con una parte que ha dado pues toda su vida al desarrollo del país. Pero además de ello, el aspecto educativo, donde se va a lograr pues lo que muchos de nosotros no tuvimos cuando estudiábamos, ¿no? Somos hijos de las familias de clase trabajadora, y fue un costo para la familia y para nosotros mismos estudiar, aun cuando fueran escuelas públicas, porque si bien la educación era más o menos gratuita, los libros, el transporte y todo lo que sostenía esa educación no lo era. Así es que ahora el apoyo que el presidente ha desarrollado y que plantea profundizarlo, ¿no? Y no solamente con ellos, sino con aquellos alumnos, aquellos jóvenes que están en ese interludio para entre salir de la escuela y trabajar, plantea un apoyo económico, incluso de preparación, que fortalezca a los jóvenes en su búsqueda de empleo, pero que tengan una estabilidad. Y lo mismo en el caso del campo, ¿no? Que es otro de los sectores abandonados. Creo que desde la revolución, pues, ¿no? O sea, la revolución no llegó al campo mexicano, digamos, ¿no? O sea, en términos de seguridad social, en términos de educación, un poco más, pero no para transformar la realidad de los campesinos mexicanos. Sin embargo, ahora con la visión del presidente de profundizar un apoyo a ese sector, tiene que ver con la cuestión educativa, pero también con la cuestión productiva de apoyar a los campesinos en términos de recibir un ingreso permanente que logre que se sostenga la producción agrícola y también el bienestar de la gente. Esa es alguna de las, digamos, posiciones sociales, ¿no? Obviamente también se encuentra el salario de los profesores, ¿no? Y que el salario mínimo siempre sea mayor al de la inflación. Esa es una visión social que ha transformado el país, ¿no? Quiero decirte como anécdota,
me encontré a uno de mis nietos, el más grande, que está estudiando la preparatoria, y de manera muy compungida me dice: ¿cuándo termina el presidente? ¿Cuándo termina su gestión? Y eso es algo que mucha gente no se da cuenta, el impacto que tiene en los apoyos sociales las políticas del presidente de la República. O sea, hay un sentimiento de solidaridad, de agradecimiento, hacia la generosidad de una acción política que tiene que ver con la situación de un joven que pues tiene pues, una formación política, pero que vive su vida como cualquier joven, pero que sí en la mente qué va a pasar con ese personaje que logró que todos los jóvenes de su edad tengan un apoyo económico que sin duda les ayuda para continuar con sus estudios. Entonces, esa es la parte, digamos, emocional donde se ve la repercusión de las políticas sociales del presidente. Y lo que hace con estas reformas es eso, profundizarlas, ¿no? Hay algunas otras de carácter electoral, por ejemplo, donde desaparecen los plurinominales, los de representación proporcional, tanto a nivel federal como a nivel local, y de la misma manera el asunto de los jueces y de los magistrados y ministros, que es un problema grave en México. O sea, cualquier persona, y más la gente que no tiene recursos, que es pobre, sabe lo complicado, lo difícil, lo peligroso y pernicioso que significa enfrentar un juicio en esas condiciones, porque si no tienes dinero, prácticamente tienes perdido ya todo en el entramado que se desarrolla. Primero para llegar a la fiscalía, donde si no das dinero no investigan, y si aun cuando tengas la razón, si no tienes dinero para darles a los jueces o a la gente que está atendiendo el caso, tu asunto no progresa e incluso puede ser contraproducente porque te provoca una falla, ¿no? O sea, la gente pierde juicios, sus casas, sus bienes, su patrimonio, y por el mundo tan corrompido o ese aspecto tan corrompido del Poder Judicial, donde una de las soluciones que plantea el presidente es que se elijan a esos actores, hay una respuesta muy contundente de parte de este poder que dice que no se va a respetar la carrera judicial y demás, lo cual es mentira, porque pues elegirías de gente que está, de los jurisconsultos que están en ese ámbito para poder elegir a quienes pueden llegar a esos puestos, desde jueces, magistrados y ministros, y es una especie de mentira, porque no van al fondo de la discusión, que es la grave corrupción que existe en el Poder Judicial y que finalmente a quienes más afecta es a los más pobres. Y esta medida puede ser una de las soluciones para poder lograr una actuación del Poder Judicial de manera, pues ahora sí que más justa y que lleve justicia a los que menos tienen. A mí me parece que la labor que tendría que hacer, por ejemplo, la nueva presidenta, ¿no?, sería la de abordar esas partes. Por ejemplo, también aborda el asunto educativo, pero es obvio que aún falta mucho por hacer para revertir la reforma neoliberal que se llevó a cabo en 1992. Antes de esa reforma, y producto de una que se hizo en 1938, que fortaleció la que se aprobó en el 17, era que toda educación que imparta el Estado será obligatoria, laica, gratuita, lo que significaba que en ese momento cualquier niño, cualquier mexicano que naciera, tenía derecho a la preprimaria, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, hasta el posgrado, pasando por la universidad. Eso se truncó en 1992, cuando Salinas de Gortari hace esa reforma y le quita la obligación al Estado de dar educación preparatoria, educación universitaria, evidentemente el posgrado, y nos llevó a tener una parálisis, ¿no? No es casualidad el número de rechazados de la Universidad Nacional, de la UAM, del POLI, etcétera, de las universidades públicas estatales, porque se cerró, ¿no?, y se hizo un embudo para que solamente algunos privilegiados pudieran acceder a la educación pública, o que tuvieras que destinar una gran cantidad de recursos para poder educarte en universidades privadas. Ahora esa parte se ha revertido en gran medida, pero falta mucho más, y parte de la iniciativa del presidente tiene que ver con eso. ¿Cómo revertimos en el aspecto educativo, en el aspecto de salud
y en otros las medidas neoliberales que causaron un gran daño a la parte mayoritaria de la sociedad, pues, ¿no? A los trabajadores, a los campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, y que ahora está en un proceso de reestructuración de sus derechos, y me parece que esa es la bondad que tiene la reforma o las reformas que está planteando el presidente a nivel constitucional y que tendrán un efecto sin duda positivo. El caso del salario mínimo, ¿no? Cuando se señala que va a ser superior a la inflación de manera constitucional, significa reforzar lo que originalmente tenía el artículo 123, cuando señalaba que el salario mínimo debía servir para lograr que cualquier familia trabajadora pudiera vivir en las mejores condiciones. El presidente lo ha mencionado muchas veces, pero en la década de los 70s, el promedio del salario mínimo alcanzaba para comprar 30 kilos de tortilla, que si tú los transformas más o menos a lo de estos momentos, significaba algo así como 600 pesos diarios. Un trabajador ganaba proporcionalmente 18,000 pesos al mes, y si uno lo ubica, sin dejar de ser una cifra magra, si era en términos económicos muy importantes, si la comparas con lo que existe ahora, que está un poco menor a los 10,000 pesos, lo que significa que todos estos mecanismos que está proponiendo el presidente es en ese sentido. Y hay que decir una cosa, la disminución de 9 millones de personas que dejaron la pobreza en este sexenio, sin duda los programas sociales del presidente tienen que ver, pero una medida fundamental fue la lucha contra el outsourcing y el aumento al salario mínimo. Eso es una cuestión impecable de una política social real, porque el que la gente tenga un salario propio, mínimo, que le permita salir adelante, es lo que logró que gente, millones, pasaran a otro estado simplemente por ver aumentado su salario mínimo. Eso se habla poco y es una de las acciones más relevantes que el presidente tuvo en su sexenio y que se reconocen poco. Lo mismo las pensiones del Seguro Social, que ahora con la reforma constitucional las profundiza. Y obviamente el asunto del outsourcing, ¿no? Que 10 millones de trabajadores no tenían derechos laborales, ni seguro social, ni pensión, y obviamente el salario mínimo. Y el haber combatido esta parte permite ver ahora, y es innegable las cifras, ¿no? Muchos dicen que son 7 millones, otros dicen que son 9, pero como quiera que sea, es la primera vez en 40 años que millones de personas salen de la pobreza, y eso se debe a la visión social que tiene el presidente y que ahora con las reformas se fortalecen de manera contundente para beneficio, me parece a mí, de millones de personas, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental de las reformas que está haciendo el presidente. ¿Cómo logramos que millones de mexicanos dejen la pobreza, pasen a otra situación en los aspectos fundamentales, ¿no? En el salario, en el ingreso, en la educación y en la salud, que son los 3 aspectos fundamentales para poder pensar que puedes vivir en una situación muy confortable, digamos, ¿no? El primer paso ya se recibieron, y se conducen hacia varias comisiones. La principal, evidentemente, es la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que empieza a organizar las discusiones. Obviamente son temas muy diversos y muy amplios, lo cual significaría que se tendrían que hacer estos parlamentos abiertos, se tendría que ampliar la discusión, que no solamente sea una discusión legislativa, porque además el planteamiento de la propuesta misma es que sea una discusión muy, muy abierta, donde participen los actores que se benefician y de alguna manera también aquellos que ven o van a ver afectados sus intereses, que más o menos sabemos quiénes son, pero que en este tipo de debates siempre se escucha a todo mundo, y esa es la parte fundamental. Poco a poco se van ajustando, ¿no? Como cualquier iniciativa, tiene la posibilidad de cambiarse, de modificarse, de ajustarse, que es el siguiente proceso ya producto de la discusión. Y al terminar esta, pues se envía, ¿no? Los dictámenes ya aprobados, se envían a los plenos, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, para que sean aprobados por las 2/3 partes de cada una de las cámaras, ¿no? Y ya después
se enviarán a los congresos de los estados para que sean aprobados por la mitad más uno de ellos y así tengamos ya la reforma constitucional. Tiene un problema porque desde el 2021 que decidieron no enfrentar discutiendo las reformas, sino simplemente negándose a hacerlo, provoca que muchas de las acciones sean resueltas de manera práctica. El asunto con las empresas eléctricas que fueron beneficiadas por este voto en contra de la reforma eléctrica, produjo que de manera práctica el presidente, junto con varias empresas de este tipo, resolvieran de manera concreta el asunto, pues, o sea, porque era un asunto ciertamente político en términos de presentar una propuesta para cambiar las cosas, pero también era práctico, o sea, están dañando el patrimonio nacional porque las reformas anteriores están diseñadas para que solamente haya un ganador, que es el sector privado, y el sector privado en concreto, ni siquiera en general, lo cual evidencia que fue una reforma destinada para un sector y para un grupo específico, lo cual pues finalmente de alguna manera se resolvió. ¿Qué es lo que, pues con el presidente que tenemos, es un presidente que no se queda con los elementos que tiene en términos legales, sino que amplía las cosas y de esa manera se resolvió un poco mejor. Pero si la oposición sigue en la misma tónica, vamos a tener un diálogo de sordos porque evidentemente esto va a tener su repercusión. Y la otra, y que creo que es lo peligroso para ellos mismos, es que esta va a ser una discusión que se va a dar con la gente. Yo quiero preguntar cuál va a ser la opinión de la población cuando le digan que el salario mínimo va a ser siempre superior a la inflación, o que se señale que se va a determinar ya que las pensiones de bienestar sean a partir de los 65 años, o que los jóvenes tengan un año al menos después de terminar sus estudios de apoyo económico para que se profesionalicen, se preparen más y puedan acceder al mercado laboral. ¿Cuál va a ser la opinión de la gente frente a esto? Pues es muy obvia. Y si la oposición no tiene la capacidad de discutirlo, pues malos resultados van a tener en la… Entonces, a mí me parece que la oposición está obligada a discutir estos temas, entrarle a fondo y valorar la pertinencia de aprobarlos en este sentido. Habrá que decir una cosa en el caso de porque muchos comentaristas han señalado que la reforma electoral, o en el aspecto electoral, no podría hacerse, y es equivocado. Cualquier reforma en cualquier momento puede llevarse a cabo. El punto es cuándo se pone en ejecución. El caso de la reforma electoral, de aprobarse, estaría siendo, digamos, ejecutada a partir de las elecciones del 2027. Así que esa patraña que señalan de que no es posible queda al descubierto por su oposición a la propia reforma. Así que yo creo que sí, a mí me parece que debería… Si yo estuviera en ese papel, yo entraría al debate, porque creo que es un asunto que no es una discusión del presidente, sino es una discusión que toca los intereses de la mayor parte del pueblo mexicano y, por tanto, debemos tener una opinión, estés de acuerdo o no con esas reformas. Es evidente que el pueblo mexicano tiene una simpatía por ellas y al menos tendrías que decir de manera muy clara por qué te opones en su caso, ¿no? Porque la pertinencia de estas mismas es evidente y creo que el presidente en esta, digamos, operación, pues muestra su largo y filoso colmillo que tiene para meter discusiones que no son en términos políticos solamente competencia de los poderes, sino de la gente, y en un periodo donde se va a discutir eso. O sea, las elecciones son procesos donde se discute el porvenir de la gente, el porvenir de la población, y creo que es pertinente que este tipo de discusiones sean atendidas por la gente. Y si la oposición no se da cuenta de ello, pues entonces por eso sabemos por qué su presencia va disminuyendo frente a la opinión positiva de la gente. En la página de ambas cámaras aparecen las 20 reformas.
de manera particularizada, la de educación, la laboral, la de bienestar, etcétera. Las 20 reformas vienen de manera particular y pueden acceder perfectamente, ¿no?, a cada una de ellas, ¿no? Y me parece que sería pertinente, es un ejercicio que no había logrado llevarse a cabo en de un periodo en México. Acusan de 20 cosas al presidente, de que es autoritario, y le dicen groserías, lo ofenden de manera diaria y no les pasa nada, para empezar. En segunda, pero las discusiones que se han derivado en todo este sexenio respecto a las reformas, a las propuestas, a las acciones públicas, han sido de las más abiertas. Y esta discusión me parece que la gente sí debería atender este llamado de investigar. En todos los portales de las cámaras están estas reformas y pueden ser perfectamente analizadas por todo mundo y tener su opinión al respecto, ¿no? Pero a mí me parece que, además de pertinentes, estas reformas, sí, de llevarse a cabo, van a beneficiar a la parte, digamos, más baja de la sociedad, porque se va a permitir nuevamente que en México los mexicanos tengamos derecho a la educación, a la salud y a un empleo bien pagado.